Hola, hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Macul, bienvenidos a esta nueva clase de escuela dominical. Vamos a continuar con el libro que estamos estudiando hace ya buen tiempo, Apocalipsis, hoy, 14 de abril del 2024. Hoy es la segunda parte de el capítulo que hemos comenzado hace ya 4 semanas atrás, que es el paréntesis de los 7 personajes. Hoy vamos a comenzar una segunda tanda de este capítulo, del paréntesis de los 7 personajes, y vamos a tratar de terminar el capítulo 14 de Apocalipsis. Por lo tanto, bienvenido nuevamente, le agradezco que esté acá para aprender y comencemos orando para que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Señor mío, Padre Santo, gracias por este día, gracias por estar acá nuevamente en tu casa de oración, Padre, para poder aprender de tu palabra. Gracias porque podemos, a pesar de no estar físicamente en el templo, Señor, podemos estar aprendiendo de ti, Señor, de la Biblia, Padre Santo. Tenemos los medios para hacerlo, la tecnología también para hacerlo. Y te pido que nos ayudes ahora a abrir nuestros ojos, Señor, y a poner atención a lo que dice tu palabra. Te pido estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a ir al capítulo 14, lo vamos a leer completo y luego vamos a comenzar con la clase que tenemos para hoy. Así que vamos allá, capítulo 14 de Apocalipsis. Y lo vamos a leer completo eh, para tener el contexto, ¿ok? Siempre tenemos que tener el contexto completo del capítulo que vamos a estudiar. Así que vamos allá. Dice así. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciada pura en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz del cielo, que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Versículo 14. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo, que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz
aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz a la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. ¿Ok? Tenemos acá el capítulo completo. Y bueno, antes de avanzar, siempre recordar que estamos acá, capítulo 14, estamos hablando de la gran tribulación en los 3 años y medio eh, finales de estos 7 años de tribulación en la tierra. ¿Ok? Y también están pasando cosas, la mujer en el desierto, el misterio de la iniquidad, los dos testigos se están predicando también, están los sellos, las trompetas y está sucediendo eh, lo que hemos visto con los personajes. ¿Ok? Entonces, eso es como contexto para no perder eh, la posición en la cual estamos estudiando. Siempre, a menos que digamos lo contrario, vamos a estar hablando de la gran tribulación. ¿Ok? Entonces, ¿por qué leímos el capítulo completo, capítulo 14 de Apocalipsis, considerando de que ya hemos estudiado los 144.000 sellados y también ya hemos estudiado el mensaje de los 3 ángeles, los ángeles que proclaman acá versículos del 6 al 12? Y es básicamente para tener un orden, para tener una perspectiva completa del capítulo, porque ya hemos estado enseñando bastante sobre el capítulo 14 y hay muchas cosas que por ahí las podemos olvidar, las podemos perder y que son valiosas para estudiar la última parte de este capítulo. ¿Ok? Y acá tenemos, en la pantalla tenemos un bosquejo del capítulo 14, el cual el primer punto serían los 144.000 sellados, el segundo punto serían los 3 ángeles que proclaman, que los vimos en las 4 clases anteriores, y por último, el punto que vamos a comenzar con las clases de ahora y las 3 clases siguientes más que vienen, que tiene que ver con la siega, donde hay 2 puntos grandes acá, que es donde está la mies madura y la vendimia de las uvas maduras. ¿Ok? Ese es el contexto o el bosquejo del capítulo 14. Eh, Principalmente en el punto de los 3 ángeles que proclaman, hay bastante información que ya se enseñó, que es muy necesaria para poder entender lo que viene ahora en el versículo 14. ¿Ok? Por eso vamos a hacer este repaso o recordatorio para que usted no pierda de vista las cosas que hemos visto en el mismo capítulo 14. ¿Bien? Porque es imposible poder entender el capítulo completo sin las cosas que ya hemos hablado. Bien, a pesar de que es bastante la información que tiene este capítulo. Bueno, como recordatorio, tenemos acá los 144.000 sellados, ya lo estudiamos hace un rato, unos 2 meses atrás comenzamos con esta clase y hemos llegado a ciertas conclusiones, que ellos están en el monte de Sión, están en el tercer cielo, están con el Cordero. ¿Y qué es lo que están haciendo estos 144.000 sellados? Están cantando un cántico nuevo y están siguiendo al Cordero. ¿Okay? Al principio dice que ellos siguen al Cordero por donde quiera que van y en este momento están siguiendo al Cordero y están en el tercer cielo. ¿Ok? ¿Y cómo hacen el cántico? ¿Cómo lo están cantando? Al unísono. ¿Ok? Ese es un detalle importante porque la Biblia acá nos dice que se oye solamente una voz, como un estruendo de muchas aguas y como sonido de un trueno. ¿Ok? Y es porque estaban cantando los 144.000 a una voz, al unísono. Por eso se escuchaba una sola voz desde el cielo. ¿Ok? Segundo punto o segundo recordatorio dentro de lo que estamos viendo acá, para entender el contexto. En los versículos del 6 al 13 hemos estudiado estos 3 ángeles que proclaman, o el mensaje de estos 3 ángeles, que son 3 mensajes bien potentes. ¿Ok? El primer ángel predica el Evangelio eterno, el segundo ángel anuncia la caída de Babilonia,
Y el tercer ángel anuncia las consecuencias de quien adora a la bestia. ¿Ok? ¿Y por qué es importante esto? Porque todo lo que estas tres proclamaciones o mensajes de los ángeles tienen que ver con lo que les decía al comienzo, con este periodo completo de la gran tribulación. ¿Ok? Se va a estar predicando el Evangelio eterno durante la gran tribulación, se anuncia la caída de Babilonia durante la gran tribulación, se anuncia, no quiere decir que caiga, sino que hay un anuncio acá. Y por último, las consecuencias a quien adora a la bestia. ¿Por qué? Porque durante el comienzo de la gran tribulación comienza este sistema de misterio de iniquidad, donde hay que marcarse con la marca o el número de la bestia para poder comprar y vender, para estar dentro de este sistema. Entonces, este anuncio tiene que ver con lo que sucede al principio también de la gran tribulación. ¿Ok? Bien, desde ahí, de este primer ángel o de este primer mensaje del ángel, nosotros vimos que había un evangelio eterno, que es muy diferente a los evangelios que hemos visto anteriormente o al evangelio que usted conoce como Jesucristo, el evangelio de Jesucristo que está relatado en los primeros 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es diferente. Y de acá sacamos la lección de que, o el aprendizaje mejor dicho, que existen 4 tipos de evangelios. El primero que tiene que ver con el reino, que es donde es el establecimiento del Mesías. El segundo tiene que ver con el Evangelio de la Gracia, donde el Evangelio de la Gracia es bien claro y nos cuenta de que la buena nueva de que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz. ¿Ok? Ese es el Evangelio del cual nosotros estamos participando como salvados en Cristo. El tercero es el Evangelio glorioso, que lo menciona Pablo en algunas oportunidades dentro de sus epístolas, que tiene que ver con la esperanza del arrebatamiento, con esa esperanza bienaventurada de que nosotros, si estamos en Cristo, ya sea estemos muertos o estemos vivos, seremos arrebatados. ¿Ok? Cristo, no, vamos a volver a reunirnos con Cristo. Eso es lo que dice el Evangelio glorioso. Y el cuarto evangelio dice relación con temer a Dios como juez justo. Y es precisamente el evangelio que se va a predicar en el momento de la gran tribulación. No se va a predicar a Cristo en la cruz, sino que se va a predicar el evangelio eterno, que se debe temer a Dios como juez justo. Y es lo que dice el ángel en el versículo 7. Dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje o este ángel no está predicando a Cristo crucificado, sino que ya está predicando a Dios como juez justo, porque el juicio ha llegado. ¿Ok? Entonces, si usted quiere saber más, si usted quiere nuevamente recordar, yo le invito a que vea las clases anteriores, donde se ahonda mucho más en estos evangelios. ¿Ok? Esto es solamente un recordatorio para preparar la clase que estamos viendo ahora con la tierra es cegada o la ciega. ¿Ok? Y también vimos que existen 5 grupos de santos, denominados santos en la tribulación. ¿Ok? Y acá no hay que perderse porque en la gran tribulación estos santos que se mencionan acá no son los santos de la iglesia, porque la iglesia fue arrebatada antes de comenzar la tribulación. Entonces, estos 5 grupos de santos que se mencionan en Apocalipsis, en la gran tribulación, son los siguientes. El primer grupo son los judíos que creen en el Evangelio del Reino. ¿Ok? Acuérdense que Moisés y Elías, que son los 2 testigos, también están predicando el Evangelio del Reino. ¿Ok? Para judíos. El segundo grupo son los mártires de la tribulación, quienes mueren, que no se dejan marcar y que tratan de escapar de este sistema del anticristo porque saben que es la única forma de ser un mártir o ser un santo en la tribulación, ¿ok? De ser salvados. Obras más la fe en Jesucristo, ¿ok?
El tercer grupo son los gentiles que creen en el Evangelio eterno, ¿ok? Gentiles, es bien interesante acá, son los gentiles que creen en el Evangelio que está predicando el ángel, el primer ángel que aparece acá en el versículo 6 del capítulo 14. Temer a Dios como juez justo. Esto es lo que creen estos gentiles, o los moradores de la tierra, como les dice Apocalipsis. Y el cuarto grupo son los 144.000 sellados, que ese grupo ya fueron arrebatados, ya están en la presencia del Cordero, están en el tercer cielo. Y por último, el grupo número 5, que son los gentiles que protegen a los judíos. La Biblia es clara, desde el principio hay una promesa para los gentiles que bendigan a los judíos o que protejan a los judíos, también serán bendecidos y serán protegidos. Por lo tanto, en este tiempo, sin duda alguna, van a haber algunos gentiles que se van a conmover con todo lo que está pasando con los judíos. Van a ser muy pocos, porque hoy día el mundo podemos ver que casi todos están en contra del pueblo de Israel, pero con todo lo que va a pasar en la gran tribulación, todo el ataque que va a tener el pueblo de Israel, la persecución tanto de Satanás como del sistema de Satanás y el mundo, probablemente va a haber gentiles que protejan a judíos, como pasó en la Alemania nazi y como ha pasado en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Y Dios tiene una promesa especial para aquellos. ¿Ok? Si usted quiere ver más detalles sobre los 5 grupos, puede ir al video anterior, a la clase anterior, y poder empaparse mucho más de lo que se enseñó sobre estos grupos. Esto, como les digo, es un recordatorio para avanzar a la clase siguiente. ¿Qué más? Y por último, según vimos en el bosquejo del capítulo 14, nos toca ver los versículos del 14 al 20. Y de los versículos del 14 al 20, solamente para hacer un adelanto, digamos, o parte del bosquejo del capítulo, sucede esto, lo acabamos de leer. Hay 4 actores en escena. Está el Hijo del Hombre, o uno semejante al Hijo del Hombre. Hay un ángel A, hay un ángel B y hay un ángel C. Y cada uno de estos personajes, o de estos actores en este capítulo o versículo del 14 al 20, tienen un rol diferente. El primero, que es el Hijo del Hombre, viene en las nubes, tiene una corona y ciega la tierra. El ángel A sale del templo, habla con el Hijo del Hombre, tiene una interacción. El ángel B sale del templo, también tiene una voz aguda y este ángel vendimió los racimos de la tierra. Y por último, el ángel C sale del altar, tiene poder sobre el fuego y habla con el ángel B. Eso es lo que nosotros podemos leer en capítulo 14 al 20. Y lo vamos a leer nuevamente porque acá comienza la clase que nos corresponde avanzar. Versículo 14 del capítulo 14 de Apocalipsis. Dice así: Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra. Y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. ¿Ok? Acá hay varias cosas interesantes. Bueno, acá yo puse un dibujo de una hoz aguda. Esto es una hoz aguda. Y acá una representación de cómo el Hijo del Hombre y el ángel B meten su mano a la tierra, desde el tercer cielo meten su mano con la hoz y
el Hijo del Hombre ciega la tierra y el ángel B vendimia los racimos de la tierra. Eso es lo que dice el texto que acabamos de leer. Y también yo puse una representación acá acá tenemos el primer cielo, que generalmente el primer cielo va acompañado de la Tierra, que hace referencia al planeta Tierra, ¿ok? Todo lo que contiene el planeta Tierra, no solamente el cielo que nosotros vemos arriba, sino la Tierra en su conjunto. Cuando la Biblia menciona la Tierra, también es lo mismo, se está refiriendo al planeta Tierra, ¿ok? No a la Tierra que uno puede tocar, sino que más bien a su conjunto, a la Tierra y al cielo que nosotros vemos acá, el primer cielo. El segundo cielo, usted ya lo sabe, lo hemos explicado varias veces. El segundo cielo es el espacio donde están las estrellas, donde está el sol, digamos. Ese es el segundo cielo. Y el tercer cielo, que está acá, que está representado con un templo o una casa, no, con una mansión, mejor dicho, es donde está la habitación de Dios. Es el lugar espiritual donde está Dios, los ángeles, Jesucristo, donde está el templo, donde está el monte de Sión original, digamos, que hemos hablado cuando enseñamos las clases de los 144.000 sellados, que están ahí en el templo, en el monte de Sión, alabando a Dios. ¿Ok? ¿Por qué puse esto? Porque acá tenemos algo bien interesante, que el Hijo del Hombre y el ángel B, ambos, bueno, todos ellos, los cuatro, están en el tercer cielo, están acá. Y el Hijo del Hombre y el ángel B, por ponerle un nombre, porque la Biblia no nos da nombres, sino que solamente para nombrarlos y no equivocarnos cuál es cuál, yo le puse A, B y C. El Hijo del Hombre y el ángel B, ambos, eh, estando en el tercer cielo, meten su mano a la tierra, saltándose el segundo cielo y realizan la acción de cegar la tierra. ¿Ok? Por un lado el Hijo del Hombre ciega la mies que está madura y por otro lado el ángel ve las uvas maduras, los racimos maduros. Hay una diferencia que la vamos a ver en estas tres clases que vienen a continuación. Bien, lo interesante acá, hermanos, es que tanto el ángel A, B y C es clarísimo que ellos están dentro del templo, porque el ángel A sale del templo, el ángel B sale del templo y, por si fuera poco, el ángel C sale del altar. O sea, el ángel C está más adentro del templo, porque el altar está dentro del templo. Entonces, acá hay algo bien interesante y ahí incluso podemos sacar una aplicación personal para nuestras vidas, que estos ángeles estaban ministrando en el templo, estaban haciendo algo. No estaban sin hacer nada y después salieron a hacer otra cosa, sino que ya estaban trabajando, ¿ok? Estaban siendo utilizados por Dios. Y eso debería ser una aplicación directa para nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo en servicio para el Señor? ¿Qué estamos haciendo en el templo? ¿Estamos haciendo algo? ¿Estamos apoyando la obra? ¿O tan solo estamos siendo oidores, oyentes, pasivos en en nuestra iglesia local? Bien, entonces ese es el panorama. Este es parte del bosquejo antes de iniciar el estudio. Sigamos al siguiente. Y acá, hermanos, antes de comenzar el estudio, a mí me gusta hacer siempre un análisis en detalle o tomar las cosas que para mí son interesantes, que merecen tal vez un doble check, una doble revisión para ver qué más nos puede entregar el pasaje aparte de la clase que obviamente estamos enseñando. Y cuando me refiero aparte, quiero decir fuera de Apocalipsis, ¿ok? Porque siempre hay cosas que nos enseñan otras cosas, ¿ok? Aparte de lo que estamos enseñando de Apocalipsis. Entonces, acá tenemos varias cosas que yo quise listar. Por ejemplo, en el capítulo 14 tenemos cuatro actores en escena que los vimos, donde aparece el Hijo del Hombre, o semejante al Hijo del Hombre, como dice el versículo 14, que es Jesucristo,
más los 3 ángeles. Pero para que no quede ninguna duda de que el Hijo del Hombre es Jesucristo, vamos a Hechos 7:56. Porque podemos seguir la clase, pero antes de eso es importante saber de quién estamos hablando. ¿Por qué? Porque el capítulo 14, versículo 14, nos ponen no una duda, sino más bien no nos dan tantos detalles de ese Hijo del Hombre. Pero como nosotros ya llevamos tiempo estudiando la Biblia, podemos deducir rápidamente que es Jesucristo. ¿Ok? Pero para quien no sepa, vamos a Hechos capítulo 7, versículo 56. Dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. El Hijo del Hombre con mayúscula, la referencia directa a Jesucristo. Por lo tanto, despejada la duda, está Jesucristo y los 3 ángeles en capítulo 14, desde el versículo 14 en adelante. ¿Bien? ¿Qué más? Tenemos acá otra cosa muy interesante. Parte de la escena, de lo que acabamos de leer con los ángeles, parte de la escena ocurre en el mundo espiritual, en el tercer cielo, porque ahí está el Hijo del Hombre y ahí están los 3 ángeles, y otra parte ocurre en el mundo físico, en la tierra. Por lo tanto, tenemos 2 escenarios en esta escena. Tenemos el tercer cielo como escenario principal, porque ahí ocurren los diálogos, ahí ocurre la conversación entre el ángel A y el Hijo del Hombre, y la conversación que tiene el ángel C con el ángel B. ¿Ok? Que la tarea la llevan a cabo en la tierra, pero esa discusión, esa conversación, mejor dicho, que tienen, la tienen en el tercer cielo. Vamos a Apocalipsis 14 nuevamente, para confirmar aquello. Y esto es importante porque Apocalipsis nos presenta varios escenarios, cosas que ocurren en el tercer cielo, otras cosas que ocurren en el segundo cielo y otras que ocurren en la tierra. ¿Ok? Entonces, es importante, para no aplicar mal algunos conceptos, entender dónde están pasando las cosas. Porque no todo pasa aquí en el cielo que nosotros vemos. Tampoco no todo pasa en el tercer cielo. ¿Ok? Entonces, aporta valor al aprendizaje saber en dónde están ocurriendo las cosas. ¿Ok? Versículo 14 de Apocalipsis 14 dice, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Qué es lo interesante acá que dice y he aquí? Es porque Juan está mirando la escena y Juan está en el tercer cielo. Entonces está ahí, en el mismo lugar de Juan. Versículo 15. Y del templo salió otro ángel. Del templo. Está refiriéndose al templo que está en el tercer cielo, donde mora Dios. Por lo tanto, es el mundo espiritual. Versículo 17. Salió otro ángel del templo, que está en el cielo. Entonces, las referencias a cielo, hermanos, son hacia el tercer cielo, no al cielo que nosotros vemos, porque este templo del cual sale el ángel A y el ángel B es el cielo donde está la morada de Dios en el tercer cielo. Ahí está ese templo. ¿Ok? Y el versículo 18, y salió del altar otro ángel. ¿Ok? Como les decía al principio, este ángel estaba más adentro en el templo, estaba en el altar, y también tuvo que salir. ¿Y dónde está ese altar? En el templo. ¿Y dónde está ese templo? En el cielo. ¿En cuál cielo? En el tercer cielo. ¿Ok? Por eso, gran parte de la escena que nosotros estamos viendo acá ocurre en el tercer cielo, y no en el cielo que nosotros estamos viendo. ¿Ok? Otra parte, como les decía, ocurre en el mundo físico, ya sea en la tierra. Versículo 16. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada. La tierra. Ahí recién cambia el escenario y se habla específicamente del mundo físico, la tierra. ¿Ok? Nuestro planeta. Y versículo 19.
y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra. Nuevamente, eso ocurre en la tierra. Por lo tanto, acá tenemos una diferenciación de lo que está pasando en el tercer cielo, en el mundo espiritual, y lo que está pasando en la tierra. Bien, otra cosa más interesante antes de comenzar el estudio. El Hijo del Hombre, según versículo 14 acá, dice que viene en una nube blanca. ¿Ok? Y no es casualidad que sea blanca esa nube, ya lo vamos a ver más adelante, pero por ahora solamente decir que es la única referencia que yo encontré en la Biblia donde se le da un color a una nube. Y vaya que en la Biblia aparecen nubes, aparecen muchas nubes desde el comienzo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay muchas referencias a nubes. Sin embargo, a esta es la única vez donde hay una nube que tiene color, y ese color es blanco. ¿Ok? Ya vamos a ver por qué. ¿Qué más? Dice, sobre la nube blanca, sentado uno, semejante al Hijo del Hombre, ya sabemos que es Jesucristo, y acá hay un detalle importante porque dice que está sentado, no está parado, está sentado en la nube. Y las veces anteriores lo hemos visto de pie, por ejemplo, eh, en el versículo 1 del capítulo 14 dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión. Ahora, en el versículo 14, está sentado en la nube. ¿Ok? Y en otras ocasiones, el Hijo del Hombre, Jesucristo, el Cordero, está sentado a la diestra del Padre. Entonces, la posición del Hijo del Hombre es importante. ¿Ok? Está sentado sobre una nube blanca. ¿Bien? ¿Cómo viene? Viene con una corona de oro y con una hoz aguda. Y fíjense estas imágenes que tenemos acá. Hay una diferencia bien especial. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 14:14 nos muestra al Hijo del Hombre que está viniendo sentado, que está sentado en una nube blanca, que tiene una hoz aguda en su mano y que tiene una corona de oro. Eso es lo que leemos en versículo 14. Pero, si nosotros, cuando yo leí este versículo, hermanos, una vez que estaba estudiando esta parte, me acordé inmediatamente de la escena o el texto cuando a Jesús le ponen la corona de espinas y lo hacen cargar la cruz. ¿Ok? Como usted puede ver, muy diferente en la foto que tenemos acá. O sea, no la foto, sino que la imagen. Decir que estas imágenes no son reales, son representaciones que yo encontré en internet, pero es válido analizarlas y ver las diferencias. ¿Ok? Vamos a Mateo 27:27 para explicar mucho mejor. Mateo capítulo 27, versículos del 27 al 31. Mateo 27 al 31. Dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, Salve, rey de los judíos. Y escupiéndole también, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Ok, ¿qué es lo interesante acá, hermanos? Que por un lado tenemos cuando Cristo estaba en la tierra, cuando sufrió el escarnio por parte de los soldados romanos, los soldados romanos le ponen una corona de espinas que está acá, y una caña, esta caña que está acá. ¿Ok? También dice que le pusieron un manto escarlata, de color escarlata, donde ese color es como un rojo fuerte, como púrpura, dice en Marcos o Juan, no recuerdo bien, pero dice que es púrpura. Ese color es un color rojo, rojo intenso. Tiene la corona de espinas acá, donde, dicho sea de paso, que
Jesucristo empezó a botar sangre antes de estar en la cruz, ¿ok? Una caña, que es esta, una caña hueca, lo golpeaban y lo escarnecían, se burlaban. Prácticamente, como dice el versículo 29, también se hincaban delante de él y le decían, salve rey de los judíos. Se burlaban. Pero dentro de su burla hicieron algo que deberían haber hecho los judíos, que es coronarlo. Y lo llamaban rey de los judíos, algo que deberían haber hecho los judíos, pero lo hicieron los romanos. Era una mofa, era una manera de escarnecer a Jesucristo, pero eso tiene una importancia porque lo hicieron de todas maneras. ¿Ok? Por su contraparte, tenemos Apocalipsis 14:14, en el cual vemos nuevamente del hombre en una postura muy diferente, pero parecida. ¿Por qué digo esto? Porque también viene con una corona en su cabeza, pero esta vez es una corona de oro. Esta vez viene sentado, viene en la nube blanca, como hemos dicho, tiene la corona de oro y en vez de una caña, hermanos, con la cual le pegaban a él, viene con una hoz aguda, listo para cegar la tierra. ¿Ok? Y acá, hermanos, hay una profecía que está en Apocalipsis 1, vamos allá, Apocalipsis 1, que dice, versículo 7, He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, acá hay una profecía de que todos eh, y los que le traspasaron, de alguna manera se va a cumplir esta profecía donde todos los que se burlaron de Cristo, todos los que le escarnecieron, los soldados que estaban ahí, incluso los que le crucificaron, van a verlo volver de esta manera, en las nubes, con la corona y con la hoz aguda. Por lo tanto, es interesante esta parte, nos salimos un poquito de Apocalipsis, pero era necesario comparar cuando fue coronado, entre comillas, como burla por parte de los romanos, después lo van a ver coronado en las nubes. ¿Ok? Eso también usted lo puede ahondar, puede revisar Mateo, puede buscar los detalles y puede ver las diferencias o las semejanzas que hay entre las dos escenas. Cuando le ponen la corona de espinas y cuando regresa en capítulo 14 el Hijo del Hombre. Bien, ¿qué más tenemos acá? Para ir terminando, esta es son algunos detalles que yo encontré interesantes que son válidos para discutir. En capítulo 14 existen algunos saltos o apariciones entre el tercer cielo y la tierra. ¿Qué quiero decir con eso? Que no necesariamente, bueno, el tercer cielo es un lugar espiritual. No quiere decir que para llegar al tercer cielo hay que pasar por el segundo cielo, ¿ok? Como lo es el primer cielo con el segundo cielo. Para yo llegar al espacio tengo que sobrepasar el primer cielo, este cielo que estamos viendo acá, nuestra atmósfera, ¿ok? El tercer cielo es un lugar espiritual del cual no puedo o nadie puede ingresar incluso desde el segundo cielo, porque no es correlativo, no hay una secuencia en los cielos, ¿ok? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que acá en capítulo 14 nosotros podemos darnos cuenta que el ángel e incluso el Hijo del Hombre pudo pasar directamente del tercer cielo al primer cielo o a la tierra, tener una aparición o un salto, digamos, de una forma bien para entenderlo. Y en ningún momento se pasó por el segundo cielo, ¿ok? Eh, como hemos visto anteriormente, también hay saltos entre el tercer cielo con el segundo cielo, cuando fue echado Satanás y el dragón quedó en el espacio, en el segundo cielo. Lo que quiero decir que lo interesante acá es que hay apariciones directas entre el tercer cielo y el primer cielo o el planeta, nuestro planeta, la Tierra. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Dónde está la nube? La nube que nosotros vimos en Apocalipsis 14
hemos llegado a la conclusión de que esa nube está en el tercer cielo, porque está el Hijo del Hombre y está hablando con los ángeles que están ahí en el templo, que salieron del templo y están en el tercer cielo. Todavía, hasta ese momento, todavía el Hijo del Hombre no está en la tierra, no aparece en la tierra, porque está en el tercer cielo. ¿Dónde están los ángeles 4, 5, 6? Que son el A, B y C. Están en el tercer cielo porque salen del templo y hay uno que sale desde el altar. ¿Dónde están los anteriores ángeles que iban a proclamar? También están están en el tercer cielo. Y lo que cuenta el versículo 6 al 13, que están listos para proclamar en la tierra, pero en ese momento, cuando Juan está narrando esos versículos, cuando está narrando lo que ve, Juan los ve en el tercer cielo, no en el primer cielo. ¿Ok? La tarea que van a hacer la van a hacer en la tierra, pero hasta ese momento están en el tercer cielo. ¿Dónde están los 144.000 y el Cordero? En el monte de Sión, en el tercer cielo. ¿Ok? ¿Por qué? Acá hay otro detalle, porque Juan nos detalla la perspectiva de él, porque él dice, he aquí, oí una voz del cielo, vi volar, y he aquí. Hay algunas frases de Juan que las repite bastante, que tienen que ver con que él, como está en el tercer cielo, está viendo ahí mismo la situación o la escena. Entonces, lo interesante de esto es que casi todo lo que ocurre acá en el capítulo 14 está ocurriendo en el tercer cielo. Y como les decía, hay apariciones entre el tercer cielo y el primer cielo o la tierra. ¿Ok? Y ejemplos de eso tenemos bastante en la Biblia. Solamente yo traje 4 acá, solamente para recordarle y para mostrarle de que de alguna manera hay una diferencia bien marcada entre el mundo espiritual y el mundo físico. Por ejemplo, Elías, cuando fue arrebatado por el torbellino. Vamos a 2 de Reyes 2:11. 2 de Reyes 2:11. Dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Ok? Lo pudieron ver, y Elías se fue en un torbellino y con carros de fuego hasta el tercer cielo. Se fue hasta el mundo espiritual. No se fue al espacio, se fue al mundo espiritual, al tercer cielo. ¿Ok? Otro ejemplo, Esteban, Hechos 7:55. Cuando están apedreando a Esteban, acá pasa algo importante. Versículo 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, o sea, él lo estaban apedreando y él miró hacia el cielo, hacia arriba, y dice que vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces, de alguna forma pudo ver con sus propios ojos el lugar espiritual, donde está el tercer cielo, es lo que vio acá, donde pudo ver al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Dice, y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Él lo pudo ver lo que estaba pasando acá, en el tercer cielo. Entonces hay una aparición en esta oportunidad desde la tierra hasta el tercer cielo. Bien, tal como lo vimos con Elías. Tercer ejemplo, Hechos 1, 9 al 11. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, Jesucristo. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Entonces, estos 2 varones bajan del mundo espiritual, del mundo del tercer cielo, acompañan a Jesús y se van con Jesús. ¿Ok? Y acá también hay
especie de... todos pudieron ver esa escena, todos los que estaban ahí, los varones galileos que les dice en el versículo 11, y lo ven en su ascensión a Jesucristo. Por lo tanto, pueden ver el tercer cielo, el lugar espiritual, desde la tierra. Y por último, el último ejemplo acá es el bautismo de Jesús. Vamos a Mateo 3, 16 y 17. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por lo tanto, los que estaban ahí viendo el bautismo de Jesús, vieron, dice, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos. Ellos pudieron ver el tercer cielo, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma. ¿Vieron este Espíritu de Dios que descendía como una paloma? Que no era una paloma, dice que era como una paloma, pero ellos pudieron ver desde el tercer cielo hasta el cielo donde estaban ellos. Y dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por lo tanto, no tan solo pudieron ver, sino que también pudieron oír lo que estaba diciéndose desde el tercer cielo, que era la voz de Dios que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por lo tanto, estos son 4 ejemplos, junto con los ejemplos que vimos en capítulo 14, donde hay una interacción directa entre el tercer cielo y nuestro planeta. El tercer cielo, el mundo espiritual, y nuestro planeta, el mundo físico. ¿Ok? Entonces, esas son algunas de las cosas, algunos de los detalles que podemos ver en capítulo 14 de Apocalipsis, y sin duda hay muchos más, pero para efectos de la clase vamos a dejarlo hasta acá. La próxima semana vamos a continuar con esta clase, vamos a desarrollar el tema que nos convoca y vamos a comenzar con el estudio de la siega, que es lo que vimos que era parte del bosquejo y tenemos que seguir en esta clase de escuela dominical. Así que le animo a que usted también pueda leer la palabra, pueda encontrar detalles, pueda no tan solo encontrar detalles, sino que buscar ese detalle en los otros libros de la Biblia y poder enriquecer su estudio personal y también sacar aplicaciones para su vida. ¿Ok? Recuérdese, los ángeles, los 3 ángeles que acompañan al Hijo del Hombre en la escena, estaban trabajando, estaban sirviendo en el templo. ¿Lo estamos haciendo nosotros? ¿Lo queremos hacer? Bueno, son preguntas que nos debemos hacer íntimamente. Así que le invito a que oremos para terminar esta clase de escuela dominical. Oremos. Señor mi Dios Padre Santo, gracias por esta clase de escuela dominical. Te pido que nos ayudes a entender tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos la oportunidad de poder aprender sin ninguna traba, Señor, sin ningún impedimento. Te pido que nos ayudes en la semana que viene, que el Señor que tú nos puedas bendecir, Padre Santo, y que nos ayudes a seguir aprendiendo de tu palabra, Dios mío. Te pido todas estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos la siguiente semana. Chao.